es lo que yo relaciono de lo que está en el temario. Lo quiero compartir es más como para que nos demos idea de, digamos, la lógica o el cómo es que las cosas ocurren dentro de nosotros mismos al hablar de la meditación reflexiva. Sí, o sea, porque digamos el no tener claro cómo funciona la meditación reflexiva o por qué funciona, es por eso que tal vez nos confundimos. Sí, y pueden surgir otras personas con otras ideas, con otras prácticas, porque la meditación de por sí es un mundo gigantesco, donde encontramos muchos tipos de meditación, muchas muy parecidas, con pequeños cambios que pueden hacer la diferencia. Entonces, dejando claro que la meditación reflexiva se debe enseñar como está en la conferencia número 22 del temario de fase A, de todas maneras me gustaría compartir con ustedes como esta pequeña reflexión de cómo es que yo veo el asunto de la meditación reflexiva y de la lógica que está atrás de ella. Primero que nada, decir que se enseña la meditación reflexiva porque queremos lograr un cambio, ¿sí? La meditación se hace para llevar a hacer un cambio real y permanente, duradero, en la persona, en su mundo interior. Y esto lo digo porque obviamente ahí ya ese es el primer filtro. Todo el resto de meditaciones que no lleven a cambios verdaderos, trascendentales, pues no son de los que nos deben ocupar, no son los que nos van a ser útiles para el trabajo de la gran obra. Por otro lado, vamos a entender que para hacer un cambio, para trabajar la muerte, hay tres formas de hacerlo. La muerte en marcha, de la cual creo que ya tenemos una claridad mayor, a pesar de que sea una de las más difíciles de llevar a la práctica, porque mantener muriendo de instante en instante durante el día es una proeza que muy pocos alcanzan, ¿sí? Que tal vez uno con mucha voluntad y con mucho esfuerzo logra mantenerse unos minuticos muriendo y luego siguen una cantidad de minutos más dependiendo de los diferentes estímulos de la vida, en donde se te pierde esa autoobservación y se pierde el nivel de muerte en marcha. Pero pues ese es el mejor. ¿Por qué? Porque es de aplicación en el instante, ¿sí? Usted no necesita sacar un momento, irse para un lugar ni nada. Cualquier escena de la vida cotidiana le sirve para aplicar este tipo de muerte. Y ese tipo de muerte ayuda sobre todo, evitar cometer errores en el mundo, en la vida cotidiana, ayuda a estar conscientes y presentes en el instante y ayuda a ir quitándole alimento a los diferentes defectos, para que esos defectos vayan muriendo por inanición. ¿Qué quiere decir inanición? Es dejar de comer, dejar de alimentarse. Entonces los defectos también van muriendo así, como si usted tiene una casa infestada de cucarachas. Esas cucarachas no están ahí y no están así gorditas y grandes porque sí, se tuvieron que alimentar y ellos se alimentaron de lo que usted no fue capaz de ver que les dejó de alimento. Entonces, con este trabajo de la muerte en marcha es más o menos eso, es como estar tan alerta a no dejarle sobrados, a no dejarle oportunidades a los defectos de que se alimenten, y ellos van a ir muriendo por inanición, se debilitan hasta cierto punto. Muchos van a morir así, otros van a requerir una dosis adicional, ¿sí? Por ahí ya diríamos como no murieron de esa manera, entonces tocó comprar un ray, ¿sí? O un Baygon para poder fumigar, porque es que ya estaba muy crecido el asunto, ¿cierto? Entonces hay que darle una dosis más fuerte, y ahí es donde entra en juego la meditación reflexiva. Y habrá otros donde en ciertos niveles habrá que darles la muerte en cruz,
que es una muerte durante la práctica sexual, ¿sí? Una práctica sexual, una unión, una alquimia orientada a eliminar un defecto en especial, ¿sí? Esto sobre todo estos dos muy orientados por la madre, ¿sí? Los últimos dos. La madre divina nos va mostrando que hay que ir trabajando, es la que lleva el orden del trabajo. A veces se nos olvida eso, y eso es, digamos, haciendo reflexiones conjuntas, conectando los puntos de lo que usted nombraron ahora. Cuando hacemos estudios de Joyce o reflexiones de Joyce, uno no debería meterse a todas, ¿cierto? Porque uno debería estar pendiente de, hey, ¿cuál es el orden que yo llevo en mi trabajo? ¿Sí? Y qué es lo que la madre me ha dicho que yo trabaje. A veces si uno zapotea por aquí, zapotea por allá, eso termina revolcando la psiquis, en vez de haciendo un trabajo organizado. De acuerdo estoy en que habrá estudios de tipo intelectual, en donde se toma un yo y se empiezan a contar las diferentes generalidades de cómo opera, de cuáles son los yoes amigos, de cuáles serían incluso las comprensiones, las virtudes. Esos son como simulacros de lo que uno ya debería ir a hacer en su mundo interior, en su intimidad, uno con uno, y reviviendo las diferentes escenas en las que participaron los yoes, para que sea una comprensión personal. No es lo mismo que una persona te diga que el yo de la prostitución es también no solo ir a vender su cuerpo, entregar o que alguien te compre para que tenga sexo con esa persona, sino también que hay prostitución de la mente, cuando intercambias tu capacidad intelectual a cambio de dinero para que una empresa se haga rica. Eso uno lo puede entender, uno lo podría escuchar, pero ir a una meditación propia y que sea un autodescubrir eso, un autodescubrimiento, ya es otro nivel de comprensión. Por eso mismo no podemos decir que una comprensión bien escrita, una comprensión es del corazón. Si fuese escrita, una persona que compra una cajetilla de cigarrillos y le muestran sus pulmones cómo van a quedar, y le muestran que puede generar cáncer y que puede manchar sus dientes y que puede esto y lo otro, sería suficiente para que dejara de fumar. Pero eso es información. La diferencia entre información y conciencia o comprensión es de dónde ocurra, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, ¿sí? Si es algo que yo simplemente escuché, es información. Puede que me haga vibrar y despierte en mí la comprensión, pues sería maravilloso. Pero lo ideal es que sea un camino introspectivo, de ir hacia adentro y de adentro ir descubriendo, ¿sí? Y puede que descubras, ay, a mí me va a dar cáncer si yo sigo fumando, y descubro eso en el corazón y lo siento y digo, wow, yo no puedo seguir así. Y vas y le dices a tu esposo, y dices, no, descubrí que este cigarrillo me está matando. Y la esposa le diga, pero eso era obvio, pues yo lo veía desde siempre, o sea, ¿cómo no lo había visto? Es más, lo dicen las cajetillas, pero la persona no lo había hecho consciente, porque la comprensión es de adentro, es del corazón. Es un momento en el cual tú descubres algo, así haya sido lo más obvio del mundo y haya estado siempre frente a tus narices, ¿cierto? Entonces, en esa misma medida podemos ver que nosotros vamos con la meditación reflexiva a morir al ego. El ego son como todos esos pequeños diablitos, formas de ser equivocadas, creaciones nuestras que se han ido aferrando al alma y que tienen poder para manejar nuestra máquina humana, ¿sí? Entonces, la meditación reflexiva nos invita, como está en la conferencia, es a revivir una escena en particular.
Las escenas son ¿de qué dimensión? De la tercera. De la tercera dimensión, de hecho, sí. Entonces acá vemos cómo nosotros vamos a vivir una serie de escenas donde los yoes son protagonistas, participan de una u otra forma. Eso es lo que nosotros vamos a recordar. Y acá viene algo muy interesante. Cuando nosotros recordamos, ¿alguien sabe el significado de la palabra recordar, su origen? Revivir, volver a vivir. Volver. Volver. Al recuerdo. Esto es muy bonito porque esto viene de la raíz griega, si no estoy mal, para la palabra corazón. Recordar, por eso cardio. Recordar es volver a pasar por el corazón, y lo pueden corroborar, no me lo estoy inventando. Ese es el origen de la palabra recordar, volver a pasar por el corazón. Entonces nosotros esas escenas las vamos a pasar, pero esta vez, como estamos hablando del corazón, ¿con qué dimensión se relaciona? Con la quinta dimensión. Con la quinta dimensión, vamos subiendo. El intelecto. Vamos subiendo, ¿sí? Entonces volver a pasar, el centro intelectual nos permite recordar esas escenas, es volver al pasado, ¿cierto? Nosotros, como tenemos este centro intelectual inferior tan mecanizado, tan al servicio del ego, nos la pasamos recordando cosas, pero ya es para alimentar los defectos, ¿cierto? Entonces cuando vivimos en el pasado, preocupados por cosas que pasaron, o con nostalgia, o X o Y, es simplemente para darle alimento al defecto. Mientras que si estamos en meditación, este recuerdo del centro intelectual inferior nos va a llevar a hacer algo más consciente, ¿sí? O sea, lo primero es a revivir esa escena, a hacer conciencia de la importancia y de cómo sucedieron los hechos. Bueno, entonces, cuando uno pasa por el corazón o revive esa escena, ve a los diferentes, antes de llegar a los defectos, uno la escena la ve como acciones, ¿cierto? ¿Qué es? Lo que dije, lo que hice y lo que dejé de hacer. Lo que sentí. Eso es el centro motor, o aquí vendríamos a ver simplemente las obras, palabras y omisiones. Y así es como la primera capa de la escena, usted la revive. Estábamos aquí sentados, yo estaba con tales y pascuales, vino tal, dijo tal, hizo tal, yo reaccioné de tal manera, etcétera, 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 se acabó la escena. Esa es la primera capa de la escena, la capa más externa, las obras, las palabras y las omisiones, ¿sí? Pero conocer eso no nos sirve de nada. Tenemos que ir más a la segunda capa. ¿Cuál es esa segunda capa? Ahí sí. ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? ¿Qué deseé? O sea, ¿qué pasó en mi mundo interior? Y estos tres están muy ligados, ya es con una quinta dimensión, ¿sí? Con una cuarta y una quinta dimensión. Y vamos subiendo, y vamos viendo esa otra capa, ¿sí? La capa de los pensamientos, de las emociones, de los deseos. Y uno dice, ay, es que pensé esto, sentí también lo otro, deseé también lo otro, listo. Y ahí es donde uno va identificando y casi que le va poniendo nombres a los defectos, a los yoes. Por ejemplo, sentí molestia, ¿sí? ¿Qué tipo de molestia? Como un enojo, como impaciencia, como irritación, lo que sea, ¿cierto? Y uno casi que puede relacionar esa emoción con un defecto. Es el defecto de la impaciencia, es el defecto de la irritabilidad, es el defecto, listo, ya usted lo va personificando, ¿sí?
que eso me hizo pensar en contestar feo, me hizo pensar en irme de ahí, me hizo pensar en no volver a hablarle, una omisión. Entonces, esos son, digamos, como las maneras de ser de los defectos, de los diferentes defectos que hayan intervenido. Esa es una segunda capa. Pero aún así, ahí nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá y ahí es donde entra la sexta dimensión. Tenemos que hacernos las preguntas porque ¿qué es reflexionar? ¿A qué suena reflexionar? A preguntar, obviamente. A estudiar. Preguntarnos, estudiar. Indagar. A comprender. Pues es que también es revolver, ¿no? Reflexionar. Reflexión. La causa. En el mundo de la física, la reflexión viene de lo mismo, del reflejo. Del reflejo. Para volver a ver. O sea, es volver a mí, es verme ahí, ¿sí? El reflejo. Por eso todo esto va a ser un espejo. Simplemente todo lo que yo vivo externamente es un reflejo de lo que yo estoy viviendo internamente. Por algo muy sencillo. Porque es que nada de lo que ocurre externamente es real. Acuérdese que en la tercera dimensión no es la realidad, ¿sí? Es más bien una ilusión. Cuando yo recibo las impresiones del mundo exterior, yo me creo una versión de esa escena, ¿sí? Entonces, esta persona que yo vi dijo tal cosa y eso me dio mucha rabia, ¿sí? Eso me molestó enormemente. Todo eso es una mentira. Tanto lo que pasó externamente como mi reacción interna, todo eso es ilusión, ¿sí? Porque puede que haya una persona sentada al lado mío que escuchó exactamente lo mismo, pero no tuvo esa misma reacción. No le pareció grave, no le pareció ofensivo, no le pareció que había que enojarse por eso, ¿sí? Pero yo sí le veía lo grave, sí le veía lo feo, sí todo vibró en mí, todo me hizo sentir que había que sentir rabia, ¿cierto? Entonces, todo eso es como el otro velo, el velo del engaño que es el ego. Al reflexionar, nosotros vamos a ver eso con más claridad, vamos a entender el reflejo en el espejo de la vida. Entonces, cuando nos hacemos las preguntas, ahí es donde viene la magia. La idea, y ahí es donde casi que pecamos todos con la meditación, es que hacemos las preguntas sin dejar espacio para que las respuestas vengan de arriba, sino que las llenamos con respuestas intelectuales. Es lo que pasa en los estudios, ¿sí? ¿Por qué uno es interesado? ¿Sí? ¿Por qué uno es interesado? Entonces uno dice, por esto, por lo otro, por lo otro. Y empieza a llenar de conceptos. Los conceptos son de la mente intelectual, son conceptos, ¿sí? Pero sigue siendo, no es la verdad, sigue siendo de la quinta. Entonces, subir a la sexta es hacer esas preguntas y esperar que la conciencia responda. Y esperar que las respuestas provengan de más arriba, ¿sí? Obviamente, el lenguaje es un limitante, ¿sí? Porque, digamos, si yo me quedo ahí concentrado, digo, bueno, pero ¿por qué me dolió tanto que me dijera que soy gorda? Entonces es como si fuese un koan, ¿sí? Yo tengo que escapar con esa pregunta, me tengo que ir más allá de lo aparente.
porque en lo aparente me voy a encontrar respuestas que son útiles, que de pronto me llevan a seguir la pista. Pero si yo quiero escaparme a las causas, tengo que ir más allá. Entonces a veces, digamos, cuando la manera en que yo utilizaría para ir más allá es cuestionar las respuestas del intelecto, ¿sí? Como hace uno en la meditación de Koanes, que el intelecto le dice, ¿dónde está la verdad? Pues en un diccionario. ¿Sí? Entonces me dice, ¿en un diccionario? ¿Será verdad? No, eso no es así. ¿Dónde está la verdad? Y hasta que vaya yendo más allá, porque si uno se queda solo con la respuesta del intelecto, pues no es profunda, es superficial. Es, por ejemplo, me dolió que me dijera gorda porque yo no estoy gorda, ¿sí? Entonces usted mismo en meditación dice, ¿cuánto estoy pesando? ¿será verdad? ¿Será verdad que no estoy gorda? Estoy pensando, ¿por qué no me entró su pantalón? Y entonces usted se cuestiona ese concepto, ¿sí? Usted se cuestiona si es real lo que usted se está respondiendo y va más allá. Entonces tal vez puede pensar, se puede empezar a cuestionar, ¿por qué pienso que no estoy gorda? ¿Sí? ¿Por qué pienso que no estoy gorda? ¿Cómo llegué a eso? ¿Sí? Y entonces se va un poquito más allá. Y va a ir llegando a un punto en donde las causas van a ir emergiendo. ¿Sí? Y las causas... Va subiendo el nivel de conciencia. Las causas son de la sexta dimensión. De ahí vamos subiendo. ¿Sí? Entonces, cuando usted va llegando como a una comprensión más profunda, esto se va a ir dando gradualmente. No es que uno se ilumina muy chévere si se logra iluminar en ese momento y uy, comprendí eso a totalidad. Pero normalmente es al menos unos chispacitos de conciencia, porque recuerden que hasta el momento nosotros sexta y séptima dimensión corresponden a un 3% de nuestra esencia. Esos chispacitos que van penetrando y van quedando ahí en el corazón. Uy, no, ya comprendí. ¿Qué comprendí? No lo puedo explicar, pero ya sé que no había que ponerme enojada porque me dijeran así. Es más, cuando uno hace bien ese trabajo, va a ir entendiendo que eso que pasó fue lo mejor que pudo haber pasado, porque gracias a eso que pasó pude comprender esto, ¿sí? Y gracias a eso que pasó, inclusive, yo ya en vez de alimentar rencor por esa persona, voy a agradecerle, ¿sí? Y decir, uy, qué bueno que ella me hizo ver esto, ¿cierto? Uy, menos mal, porque si no yo no me hubiera quedado engañada, ¿cierto? Y entonces ahí es donde las cosas se caen por su propio peso, porque en las causas, luego del causal ya llega el buddhi, donde nosotros vamos a ver las cosas como son, ¿sí? Como son. Bueno, entonces sí me gustaría como hacer énfasis en que obviamente en la sexta dimensión, cuando uno está en meditación reflexiva, es que uno esté observando la escena, pero luego ir observando más allá. Acuérdense que Buddhi nos permite la capacidad de observación, y si la desarrollamos bien, es una autoobservación que se convierte en clarividencia, ¿sí? Es ver las cosas con claridad, más allá de decir, por eso en la conferencia decía, no hay que juzgar a esa persona. Entonces decir, uy, esta cómo es que me insulta, es que no debió haber dicho así, es que qué grosera, es que qué imprudente, es que cómo se le ocurre, es que tal cosa y la otra. No, es en ese momento cuando podemos darnos cuenta de que no se trata de ella. Nunca se trató de ella, se trataba de mí, de mis condicionamientos, de mi autoimagen, ¿sí? ¿De mis yoes? De mis yoes, de mis sufrimientos, ¿sí? De mi irritabilidad, de mi sensibilidad, de mi interpretación,
De mi nivel de de conciencia. mi nivel de conciencia, porque acuérdense Hola, que entre hola. más bajo ese nivel de conciencia, más engañados estamos. Hola Erika, ¿cierto? La imaginación sobra, ¿sí? Casi que ahí simplemente está el trabajo de la madre y pues para qué nos metemos en ese trabajo, ¿cierto? Ajá, exacto, es dejarlo en manos de la Madre Divina que haga el trabajo de desintegrar Como que no hay esos que defectos. pensar, que hay que imaginar, eso es algo que se da como natural. Exacto, puede que a ti en ese momento, a ti te llegue una imagen y tú veas algo, ¿sí? Veas cómo está ocurriendo el proceso. Bueno, si eso ocurre, no hay ningún problema, está bien, hay que disfrutar la experiencia. Pero no hay que pensar que eso es lo que hay que imaginar cada vez que hay que hacer el trabajo, porque eso puede variar de persona en persona, ¿sí? Y porque no verlo no quiere decir que no esté ocurriendo, ¿sí? En últimas, la madre va a ir haciendo su trabajo, es más, en la medida en que nosotros hagamos el esfuerzo por comprender, reflexionar de cada escena, no tanto por qué tanto imaginemos o qué tanto no imaginemos, ¿sí? Es más, el trabajo es aquí, el trabajo es en la vida cotidiana, el trabajo es muriendo de instante en instante, pero también de sacar el tiempito para ir a reflexionar lo que corresponde, que ojalá la madre también nos vaya mostrando. ¿Cómo nos muestra la madre? Generalmente en el mundo astral usted se va dando cuenta, sea porque tenga experiencias muy conscientes o porque usted en un sueño inconsciente se da cuenta fácilmente. Usted se soñó que está peleando con otra persona, usted se soñó que está sintiendo lujuria por otra, usted se sintió que está diciendo, usted soñó que está diciendo una mentira. Ahí le están mostrando los defectos. Que usted se despierte y ¿qué querrá decir esto? No, es una señal de que usted tiene que trabajar ese defecto, ¿sí? No hay que buscarle mucho más, ¿cierto? Entonces usted empieza a trabajar sobre esos defectos que ve, que le muestran. Y luego, el punto es que en el mismo mundo astral de la quinta dimensión, usted puede observar el resultado del trabajo que voluntaria y conscientemente realizó en el mundo físico, ¿sí? O sea, de todas esas meditaciones, usted ve, sea muy lúcidamente o sea muy inconscientemente, pero lo ve. Por ejemplo, puede que usted salga desdoblado y vea cómo está tal defecto se lo está llevando la policía, ¿sí? A este le están haciendo un juicio, lo condenaron, a este lo mataron, ¿cierto? Lo que sea que esté ocurriendo, usted puede que vea de alguna manera simbólica un resultado de ese trabajo. O puede que simplemente sea en un sueño inconsciente, ¿sí? O sea, usted no se hizo consciente en el momento, pero al momento de usted recordar en la mañana siguiente, se da cuenta que ahí le están mostrando que hubo un avance, o le están mostrando que faltó otro poquito, ¿sí? O le están mostrando, inclusive le pueden dar más sabiduría, le están mostrando algo que usted no alcanzó a ver en la meditación, ¿sí? Entonces, estas dimensiones, pues, sirven es más como una manera en la que nosotros vamos a ir viendo el avance. No hay que necesariamente querer y conectarse allá al mundo de la sexta o la séptima, o estar conscientes en el mundo astral para uno decir que tiene avances o no. Puede avanzar más una persona que está muriendo de instante en instante a otra que está buscando cosas en el mundo astral conscientemente, ¿sí? O que está sumergida en meditaciones hacia la sexta y la séptima sin reflexionar nada, ¿sí? Mucho más vale el trabajo de instante en instante en el mundo físico. ¿Listo? Esta vez. Claro. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Yo no sé si esto les aporta unos elementos nuevos o distintos, o les ayuda a complementar lo que... Nos aclaró mucho esta meditación. Quedamos más claros, al menos yo. Muchas gracias, Ana.
No, bueno, eso Claro, muchísimo muchas gusto. gracias. Aclaración y un poquito más de refuerzo. De coger como el diagrama, de sacar acá, allá, allá. Yo digo que hasta cierto punto también funciona porque hasta te dispara uno. Porque hasta en la conferencia de 43 de los yoes lujuriosos hasta así mismo está. Ujú. Pero sí, no es como llevarlo como muy teóricamente. Pero es que de hecho en esa misma conferencia 43 nos advierten, ahí es ahí donde nos advierten que el trabajo sobre esos yoes lujuriosos debe ser dirigido por la Madre Divina, ¿sí? Ahí nos dicen con suma claridad que ella es la que lleva el orden del trabajo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el mapa de los yoes a uno le puede hacer dar el impulso o las ganas y de muy buena voluntad a ponerse a estudiar todos esos defectos. Y no es la idea. La idea es que eso lleva un orden y que el orden lo sabe la madre. Porque si uno ahí sí, sobre todo en la lujuria, es muy delicado porque mueven muchas fuerzas. Unas fuerzas que inclusive pueden estar muy relegadas, casi que uno no las había visto nunca, que cuando empieza a observarlas, lo que hace es que se le viene en contra. O puede ser por otro asunto, y es lo que hemos dicho. Cuando nos vamos a eliminar un defecto, pues va a haber unas deudas que hay que pagar por esos defectos, y tal vez, si no es el momento, la madre lo sabrá, si no es el momento no hay con qué pagarlo. Entonces es mejor como ir pasito por pasito, cauteloso, con el tema de qué yo estudio y hasta qué nivel los reflexiono y los voy eliminando. Ahí nos dice, bueno, hay como 3 opciones. Una, usted morir, esa es infaltable, es morir a lo que se le mueve en el día. Eso hay que trabajarlo. Todos esos efectos que uno se le mueven en el día están en la luna visible, ¿sí? Están ya demasiado afuera. Entonces, esos hay que ir trabajándolos con muerte en marcha, y le puede uno dar al que más se le está recurrentemente manifestando en el día a día o que más problemas le está trayendo, con muerte reflexiva. Y 2 es los defectos que le va mostrando la Madre Divina, que deben trabajar. Que no me muestra nada, pregúntele, ¿sí? Esta noche quiero salir al mundo astral para que la madre me diga qué debo estudiar, ¿sí? Y con constancia y uno uno se va da cuenta encontrando. que los yoes que la madre lo pone a estudiar con uno es porque se vienen eventos, situaciones donde usted necesita la conciencia de su yo. Total, ¿Sabe? Le sí sacado pasa la sabiduría muy de eso, directo así. porque los eventos próximos, si usted no tiene esa sabiduría, pues lo ponen a trastabillar. Jonathan, a mí el temario me deja una inquietud en esa muerte en marcha, porque es muy común que nosotros digamos, ¿cierto? Ay, es que pasó una chica y usted se volteó, inmediatamente pida muerte, ¿cierto? Ay, madre mía, elimíneme este John Mirón. Pero es que el temario, en la conferencia número 1, donde él me describe la muerte en marcha, él es muy explícito y me dice: defecto descubierto, yo acabo de descubrir que me volteé a mirar, debe ser enjuiciado. Nosotros no pasamos por el juicio porque él dice, una vez comprendido, ahí sí ha de ser erradicado. Yo creo que es un pequeñito paso que uno se confunde con la meditación reflexiva y cree que la meditación reflexiva es hacer esa reflexión, y es como diferente las dos prácticas. Y de cierta forma la tenemos, de acuerdo al temario, como no clara. Bueno, volvamos a Woody y el centro emocional. De hecho, la función del centro emocional superior es juzgar. Juzgar, esa es la función. ¿Qué es juzgar? Lo que pasa es que juzgar siempre nos lo imaginamos como un juicio. Y porque esa es la imagen que tenemos del mundo físico. Igual en el mundo interno también se proyecta muchas veces así. Pero también se nos representa con la justicia. Y la justicia como una balanza, ¿cierto? Entonces, la balanza lo que hace es
pesar. Una balanza tiene dos laditos y va pesando, va mirando qué pesa más que lo otro. En realidad, cuando uno está en muerte en marcha, uno tiene que comprender algo para poder eliminar. ¿Qué es lo básico que tiene que comprender? El juicio crítico en el momento es: esto es un defecto, esto es de mi ego, no es de mi ser, ¿sí? O sea, eso ya es un juicio, es usted haber observado y comprendido con claridad, porque es absolutamente claro. Usted no va a morir algo que usted no cree que es un defecto, ¿sí? Jonathan, yo le pregunto. Entonces, si usted en el momento comprende que eso es un defecto, ahí ya hizo un juicio. Ya no es mecánico, que Ya no donde es la mecánico. gente se confunde y Ujú. después dice, ay no, pero es que eso no funciona, pero porque se volvió mecánico. Claro, porque no te tomas ni un segundo, porque no te toma más de un segundo, ni un segundo en establecer con claridad si eso es de mi ser o es de mi ego, ¿sí? La gente empieza a morir mecánicamente a todo, pero sin conciencia, sin la conciencia de esto es para mí con claridad un defecto, que ya lo tenga uno establecido, que uno lo pueda entender. Bueno, Porque ahí yo voy Ahí como pensando, como analizando, como reflexionando que, por decir, si la conciencia, ahí mismo en estos estudios, no sé en cuál conferencia, la conciencia no piensa, la conciencia actúa. Ahora, si yo estoy trabajando la muerte en marcha y de inmediato yo digo, esto no puede ser de mi conciencia, o también puedo decir, madre, dale a esto, porque esto no es de mi conciencia, es que es un pensamiento que me viene a la mente y la conciencia no piensa, entonces es un yo que se me está manifestando en ese momento. Entonces, eso podría ser una reflexión para que ese detalle, ese pensamiento que es de un yo, sea la madre. Pues, que Yo diría que es como un sentir, más que como un pensar. Por ahí no sé si era un Guillermo, no sé de la historia que contaba de alguien, creo que fue con Raúl, con algo que tuvo alguien que para pedir muerte hasta insultaba. Decía, madre mía, mátame este hijo. Y daba con el pie. Y alguien le iba a decir, venga, no haga eso así. Y le decía, no, que le está funcionando interiormente. Hasta pedir muerte a su modo, insultando y diciendo de todo, le funcionaba. Creo que es como más al sentir, porque la conciencia sabe todo eso. Sí, total. Y yo creo que es el tema que nos va a pasar con la autoobservación, ¿cierto? Porque viendo de sentir, la autoobservación es un sentido, ¿sí? Que en la mayoría de nosotros pues está atrofiado, pero que a la medida de la práctica se va despertando. Entonces, si mi sentido de la autoobservación se está agudizando, casi que yo ya lo identifico, o sea, es lo mismo, sin la mente, ¿sí? Sin que la mente empiece a cuestionarme, esto será, no será, no, ya es un sentir y esto es un yo y antes si le doy tiempo se me escapa, entonces, porque enseguida viene el otro, y enseguida el otro y el otro, o sea, si uno está realmente en muerte en marcha, usted no está viendo un detallito por allá cada hora, no, usted está viendo detallitos que es cuando ya desarrollamos pues mejor la autoobservación, ¿sí? En donde se nos dice que vamos a lograr ver millones de defectos, ¿cierto? Entonces yo creo que es el mismo poder de la conciencia, de ese sentido de la autoobservación que nos va ayudando a transformar y a identificar el yo. Se me ocurre mucho como los procesos hasta que nos pasan en el cuerpo mecánico, ¿cierto? O sea, por ejemplo, al principio, ¿cómo hago para manejar un carro? Entonces tengo que saber dónde está el freno, el acelerador, cómo giro, de los espejos, de no sé cuánto. Llega un momento en que eso, mi proceso motor instintivo sexual lo toma y ya no tengo ni que pensarlo, ¿cierto? Está ahí.
Yo siento que así pasa como con la autoobservación. Al principio uno sí se tiene que estar preguntando como esto será, no será, pero llega un punto en que uno ya lo sabe, ¿cierto? O sea, ya no te tienes que preguntar si eso es de un ego o de qué, ya. Usted ya por su proceso, por su avance, ya sabe. Sí. Y de todas maneras, al inicio, a mí me parece que la lógica del trabajo de la muerte en marcha, sí es tomarse un espacio, una fracción de tiempo para preguntarse. Sí, porque al empezar uno no es consciente todavía de que muchos defectos son un yo, son o sea, yoes. es eso que estoy viendo. Ajá. Es realmente un yo, o sea, no somos conscientes de que, por ejemplo, pasa mucho con los yoes buenos, ¿cierto? Que este yo, que quiere servir y no sé qué, y que hay que servir al otro, es un yo, o sea, al principio no lo vemos. Ujú. Entonces, digamos, si tomo una fracción de tiempo y me pregunto, por ejemplo, una manera de entenderlo así, como, espere, este defecto, ¿qué es lo que quiere? ¿Sí? Quiere, a la final quiere hacerme perder tiempo, ¿sí? O quiere que yo no haga bien esto, ¿sí? O quiere distraerme, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere? Y entonces yo ya encuentro, ese defecto en realidad me está perjudicando, ¿sí? Y ya comprendí, no debo alimentarlo. Madre mía, elimíname esto. Pueden ser 5 segundos que se tome uno y como llegar a esa pequeña comprensión, pero le va a dar más fuerza a la muerte, porque la madre en sí lo que le interesa es que comprendamos, no que matemos a la loca, ¿sí? Sino que vaya quedando como un sabor distinto en nosotros y vamos generando lo que es esta función del centro emocional también, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una sensación, ¿sí? Y tiene que llegar en el mismo proceso de la muerte reflexiva. No es un arrepentimiento superficial, tiene que ser algo muy profundo. Y para llegar a ese arrepentimiento necesita la comprensión. Y cuando uno comprende el error es que se arrepiente, porque si uno dice, no, pues sí, es que me han dicho que no debería seguir así, no, ya estoy que les hago caso, pero uno por dentro no quiere, uno dice, pero yo no le veo nada de malo, o sea, no sé por qué todo el mundo quiere que yo cambie eso. O sea, uno todavía no ha llegado a comprender lo suficiente, y no se trata de solo de verle lo malo en sí, que es otra de las cosas muy interesantes de pasar esa sexta dimensión, o sea, de pasar ese otro nivel, porque uno acá en el centro intelectual, uno todavía está entre bueno y malo, entre conceptos de bueno y malo, ¿sí? Pero si uno lo alcanzara a ver más allá de los conceptos de bueno y malo, uno encontraría simplemente su razón de ser, ¿sí? Que es su causa, su función, ¿sí? ¿Para qué fumo? O sea, ¿cuál es el sentido de que yo tenga ese defecto? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? ¿Cuál es la sabiduría que está ahí, que yo no he podido comprender para poder liberarme? ¿Sí? Entonces uno va más allá de simplemente, no, es que el cigarrillo es malo. No, yo tengo este defecto, pero ¿por qué lo tengo? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el sentido, la razón de ser? ¿Sí? ¿Por qué este y no otro? Y cuando uno se hace esas preguntas y empieza a dejar que sea esa parte superior la que vaya dándote como esos chispazos de sabiduría, ahí ya uno no elimina porque esto sea malo, ¿sí? Porque en realidad los conceptos de bueno y malo son muy relativos, ¿sí? Pero las funciones reales, las causas, la razón de ser de algo, eso te da una comprensión más justa, que eso es lo que se busca acá. Sí, es que el cigarrillo es malo, pero ¿por qué está en mí? ¿Qué ha sido lo bueno que me ha generado? ¿De qué me ha salvado? Tal vez no me he suicidado porque lo he podido transformar con un cigarrillo. Tal vez cuando he estado más
más aburrido, no sé qué, me ha calmado, ¿sí? Depresivo. Más depresión. Entonces tengo que llegar a la justicia, pero es entendiendo las dos caras de la moneda, no solo viéndolo como algo malo, es entendiendo su sentido. Cuando yo entiendo cuál fue la función que tuvo en mí, de ahí es donde ya me puedo quitar ese peso de encima, decir, listo, o sea, él estaba ahí para calmarme, pero yo ya he comprendido que yo ya no lo necesito, ¿sí? Que ya tengo otras maneras mejores de gestionar esto, ¿sí? Y de que esa ayuda que me estaba brindando también se estaba convirtiendo en un martirio para mí mismo, para mi salud, para mi familia, etc. Entonces puedo, así como les decía al principio con el que te dijo gorda, ya entiendo que antes fue algo muy bueno que me lo dijera, pero ya lo puedo perdonar y estar tranquilo, es quedar con la sabiduría, es extraer la sabiduría, como decimos. El cigarrillo me hizo mucho daño, pero también me hizo mucho bien en su momento, ya no lo necesito, le agradezco, quedamos a paz y puedo seguir. Obviamente las consecuencias hay que asumirlo, ¿cierto? Pero se asume con más gusto. Cuando uno ya comprende y dice, listo, yo sé, Merecido. vamos a pagarle, que es que yo sé que la hice, que fui inconsciente, pero ahora que ya soy consciente, ya no voy a seguir generando más karma con ese defecto y vamos a saldar las deudas. Ni me va a quedar el sufrimiento por lo que estoy pagando, porque se paga más ya con conciencia, con experiencia. Que iba a hacer un aporte y es que por eso se nos dice, por ejemplo, con Budi, que es con quien nos autoobservamos desde esa sexta dimensión, que este poder de la autoobservación o ese sentido nos convierte en observador o nos divide en observador y observado. Nos desdoblamos. ¿Por qué? Porque nosotros de ahí para abajo somos el yo. O sea, el yo está totalmente apoderado de todo. Entonces, solo cuando llegamos ahí es donde ahí sí podemos convertirnos en observadores, en observado, en conciencia y en ego. Ahí es donde identificamos que eso que estoy viendo es un ego, que eso no es de mi conciencia. Absolutamente. Yo ahora entiendo. No, creo que ahí entra la recordación de ese mismo tiempo lo que dice la conferencia. Completamente. Y mire que cuando uno se recuerda o no pierde el recuerdo de sí, entonces uno se vuelve una persona más justa, casi que inmediatamente. ¿Sí? Me quitó eso era lo que se iba a decir, que si en ese momento que a mí me dicen gorda, yo estoy autoobservándome, entonces no tengo necesidad de irme a hacer esa meditación reflexiva. Entonces ahí comprendo la importancia que tiene la muerte en marcha. Porque si yo en ese momento que me dicen gorda, me autoobservo, ¿cierto? Y miro, ¿qué me está dando? Me dan como que se me estremece el cuerpo, como con ganas de todo eso. Madre, elimíname esto, dale a este. Cuando menos pensó, eso queda uno tranquilito y no. Se digirió adecuadamente, usted quedó en paz, liberó conciencia y no me enojé con esta chica. No generó más karma, es una belleza, es un gana. Y me fui allá a la noche, ahí sí me fui. Hacer abdominal. Esposa, amor, estoy gorda. A mirarse el espejo. Pero dígame la verdad. Sí, entonces por eso ahorita pues yo siempre, a mí siempre, algunos me han dicho que es más importante la meditación reflexiva que la muerte en marcha. Y otros me han dicho que es más importante la muerte en marcha. Que por qué no, que porque se vuelve mecánica. Y yo hasta le pregunté a alguien, le pregunté que cuándo se volvía mecánica, por qué se vuelve mecánica. Eso se vuelve mecánica, esa muerte en marcha, porque ya uno está, como dijo Gabriela allá, veo la iglesia,
dale a esta iglesia. Sí. Veo a la señora, dale a esa señora. Madre, mata a esta. Madre, mata la nevera. Madre, mata la puerta. ¿Cierto? Lo que estaba diciendo. Y no es eso. Eso es algo que uno va y uno va tranquilo, ¿cierto? Cuando menos pensó, vino un pensamiento. Y uno de inmediato sabe que ese pensamiento es una crítica, es algo. Entonces uno de inmediatamente, así interiormente, madre, mata esto. Y vuelve y queda otra vez. Queda otra vez tranquilito. Ujú. Y cuando hace eso varias vecesitas, por la noche medio tienen sueñito, y ya. Ve el resultado. Pero es que ahí es donde viene la comprensión, o sea, tal cosa, ya comprendí que eso no es así, por eso pido muerte. Cuando uno comprende inmediatamente las reacciones. Pero si uno se va por la calle, señora Marina, y tiene un pensamiento, y ese pensamiento usted no lo mata de inmediato y empieza a decir, ¿yo por qué pensé eso? Ya se identificó con otras, un poco de cosas. Entonces la idea es un pensamiento de crítica. Dale a este madre que es un pensamiento de crítica. Pero ahí comprendió usted, este pensamiento es de crítica, porque voy a criticar a tal persona. Eso. Ahí lo comprendió, Dale a ahí ese, puede dale a eliminarlo. ese. De por sí siempre va a haber, así sea una fracción de comprensión, porque Sí. si no sé por qué va a morir. Porque ¿Para qué va a morir? Cierto. Primero hecho usted decir, eso me saca el... O como para qué le va a dar a ese si no le ha hecho nada. Exacto. Pero si uno se pone, ¿y esto que me Listo, lleva? muchachos. ¿Por qué? Entonces ya sí, ahí sí se identifica. A ver, síganos. Uno pasa como por procesos, cuando uno recibe el conocimiento. Llega en un momento que usted sí le sirve y lo hace bien, llega el momento que se mecaniza y usted como que no, empieza como que a ensayar acá, que imaginar, que el diagrama, que empieza como a varias cosas, pero en esencia cuando uno lo hace así, cuando lo siente en reflexión del corazón, va fluyendo. Pero cuando uno ve todos los compañeros que hacen un montón de cosas, uno ve, no, son procesos, todos hemos pasado por eso, vamos a pasar por esos procesos como en ese afán de querer despertar. Entonces también como comprender eso. Total, absolutamente. Y además que, como les dije al principio, eso de la muerte en marcha es una de las cosas más difíciles de poner en práctica, Horrible. de cogerle el tiro.